Estamos con Juan Jiménez y Antonio Moreno, integrantes de Proyecto Lorca. Bueno, pues contadnos, ¿cómo fue la génesis de Proyecto Lorca hace ya 25 años, no? Hace 25 años nos juntamos para tocar en un ámbito académico. Coincidimos en la clase del Conservatorio de Bayona y allí, pues, en la clase de música de cámara, fraguando nuestro proyecto de clase, pero al mismo tiempo un posible proyecto de futuro, pensábamos en hacer algo a partir de aquella formación. Teníamos la referencia de los maestros de la música clásica contemporánea. Y concretamente había un disco que se llama Tango Futur de nuestros maestros, concretamente de Claude Delangle y Jean Geoffroy, que se inspiraron en el tango. Entonces eso nos dio una idea un poco también para pensar algo parecido en relación al flamenco. Y a partir de ahí, pues, empezamos a fantasear allí en la distancia, pues con el flamenco más clásico de aquí de Utrera o el disco también de Enrique Morente, de Lorca, y a partir de ahí, pues, se creó toda la semilla para pensar en otras músicas, en otras formas de tocar, en sonar de otra forma, y bueno, y ahí empezó todo, en un ámbito, ya digo, académico. Claro, el disco Morente Lorca, creo que así se titulaba, que aparece en esas fechas, ¿no? Porque Morente había hecho en el año 96 Omega y el siguiente a Omega había sido Lorca. Y es 98. Claro, entonces con ese disco reciente, digamos que fue una fuente de inspiración, Totalmente. Morente. Bueno, de hecho nos llamamos Proyecto Lorca, está claramente en referencia al poeta, pero era por el disco. Era por el disco. Era por el disco que lo escuchábamos todos los fines de semana. A colación de lo que has dicho antes, Antonio lleva razón en el sentido de que empezamos ese año allí en Francia, pero bueno, nosotros nos conocemos desde pequeños. Y de aquí, de Utrera, de las calles, de la vida en el pueblo. Y entonces, quiera que no, nuestra conexión no es solamente desde hace 25 años, viene desde nuestra niñez. Yo conozco a Antonio, siempre ha tocado en las bandas de corneta, de aquí de Utrera. A todo el mundo las miraba porque iba con el tambor, tocaba, era el más pequeño y el que mejor tocaba los redobles. Y yo tocaba en bandas de palio, o sea, en la banda de Virgen y en banda de Cristo. Entonces nos conocemos desde siempre, es decir, que no es una cuestión solamente, digamos que profesionalmente, quizá nos animamos a estudiar juntos en Francia, en una clase que había bastante potente allí, y a partir de ahí sí que es verdad que creamos esa relación para hacer una formación estable. Pero bueno, yo creo que estábamos también conectados desde chicos, como decimos aquí. Claro, porque además eso tampoco es casual que precisamente la pretensión inicial de Proyecto Lorca fuera de alguna forma romper la barrera que separa entre la música académica y las músicas populares. Vosotros mismos sois un ejemplo de eso, en la medida en que vuestra infancia está marcada por la música popular, ¿no? Pues bandas de Semana Santa, flamenco, etcétera, etcétera. Y también aunáis a esto una formación académica de que ha constituido vuestra vida profesional, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, digamos, la propuesta de la iniciativa de hacer un proyecto en este sentido era el de, digamos, disolver esta frontera, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que en nuestro caso ha sido todo un poco como ha ido desarrollándose la vida. Tampoco ha habido un planteamiento. Quizá es verdad que nosotros somos, aunque dentro de una misma formación, quizá personalidades distintas, también venimos de mundos distintos y puede ser un punto de inflexión fue quizá el año 2007, por una cuestión que podemos explicar más tarde, pero venimos de dos mundos diferentes. También la percusión, los vientos, y en ese aspecto, como digo, en el 98 nos fuimos a estudiar juntos, pero yo en ese sentido estaba más centrado en la música académica, totalmente. En los grandes compositores contemporáneos, en mi instrumento y demás. Empezamos a tocar como dúo,
pero verdaderamente tocábamos todo el repertorio de música actual del panorama centroeuropeo o europeo, francés. Estrenábamos obras de compositores españoles, pero eran obras como con mucha identidad y obras con mucho bagaje dentro del mundo académico. Es verdad que Antonio siempre ha tenido más esa inquietud, y los fines de semana, que estábamos más tranquilos, vivíamos juntos también los dos, la verdad que eran sesiones sábado y domingo de escuchar flamenco. Los dos, muchísimo, muchísimo, porque también era un arraigo que necesitábamos personalmente. Entonces, claro, a partir de ahí se nutre lo que ha comentado anteriormente Antonio, de que había un proyecto ahí que nos sirvió un poco de reflejo. Pero nosotros, yo creo que en esa época, si no me equivoco, estábamos formándonos. Y después, a nivel de flamenco, cada uno tendrá una experiencia personal distinta de sus comienzos. Yo personalmente, pues, escuchando flamenco, pues escucho uno desde pequeño. Yo no nací en Utrera, yo nací en Esplugues de Llobregat, mi familia vivía en Cornellá, yo allí estuve hasta los 5 años. Entonces me acuerdo perfectamente, quiero recalcar esa época porque sí que es verdad que era una época que yo sentía mucho el flamenco. Allí en aquellos pisos, de hecho después coincidí con Chicuelo, el guitarrista, en el espectáculo real de Israel Galván, y hablando pues de lo mismo que estoy diciendo ahora, pues las casualidades de la vida, resultamos que éramos vecinos. Llamé a mi madre y resulta que el portal de enfrente eran unos extremeños y habíamos jugado de pequeños. Es decir, que se escuchaba mucho Bambino, se escuchaba mucho, bueno, Chunguito, Chicho, toda esta música, se escuchaba mucho Lola y Manuel. Yo me acuerdo de aquello, de una época allí en Barcelona donde se escuchaba mucho flamenco. Después, cuando vine a Utrera también, por supuesto. Entonces, yo siempre he tenido, personalmente, estoy hablando ahora, de ese bagaje de escucha. Me acuerdo de mi vecina que sacaba ese disco de Camarón con la orquesta, con la London Symphony. Soy gitano. Pero muchas veces, cuando estudias en el conservatorio, parece ser, sobre todo en aquella época, yo ahora veo las cosas diferentes, pero en aquella época sí que estaba marcada la barrera entre alta cultura y baja cultura, entre lo culto y lo popular. Por lo menos yo lo sentí así. Entonces yo, al fin y al cabo, estudiaba, pero no me creía que podía hacer flamenco, o no me lo había planteado. Sinceramente, lo hacíamos como estaba hablando Antonio, pero cuando llegaba a Francia y los fines de semana escuchábamos esa música, era como algo liberador. Claro. No sé, Antonio tendrá otro bagaje personal, seguro. Sí, no, bueno, algo parecido, pero sí que es verdad que en mi caso el flamenco supuso una liberación en el sentido más literal, por lo que a mí personalmente ha supuesto la academia. O sea, yo estaba perfectamente comprometido y tenía muy claro cuál era mi sitio. Yo ya a esa edad era profesional, o sea, tocaba y enseñaba, tenía una plaza en el Conservatorio de Badajoz y hacíamos mucho repertorio, lo que dice Juan, hicimos todo el repertorio de la música española de principios del siglo XXI. Estábamos comprometidos al máximo. En ese trabajo, como muchos saben, se requiere una dedicación total y aquí en España el mercado, por decirlo de manera, el panorama de conciertos es muy restringido, entonces eran preparaciones muy costosas para presentarlo en muy pocas ocasiones. Aún así no perdíamos la ilusión, hicimos proyectos muy bonitos, otro con música japonesa, siempre teníamos una vinculación con músicas de raíces, que eso también nos ha parecido muy interesante, pues compositores de música japonesa que se han inspirado en su tradición a partir del lenguaje de música contemporánea. En mi caso, como yo digo, eso llegó a ser personalmente una decisión muy importante, el hecho de abrirme al flamenco por la libertad que suponía tocar de oído, por la amplitud que tenía la improvisación, por una serie de circunstancias musicales que para mí, en mi caso personal, iban a facilitar mi trabajo.
Entonces lo vi como un escape y una vía de creación también para seguir investigando a partir igual, porque el asunto nuestro era un poco de utilizar todos los recursos que habíamos aprendido en la música académica, en todo el gran repertorio, utilizar todo ese bagaje, yo creo que es lo que a nosotros nos caracteriza, y ponerlo al servicio del repertorio del flamenco. Sí, es verdad que también hubo un punto de inflexión cuando conocimos a Israel. O sea, yo personalmente cuando vi Metamorfosis, pues con música de Luigi Nono, de Nan Carroll, eso fue un momento mínimo. O sea, yo no fui ni al teatro, lo vi en la tele, en aquellos reportajes que se hacen habitualmente cuando hay Bienal. Pues rápidamente entendí que había otra forma de tocar y de entrar en la música, con la música contemporánea. En el caso de él, pues es bailador flamenco, pero abierto totalmente a otros lenguajes. Y ahí sí que lo vi como más claro. Nosotros, después con el tiempo, tuvimos la oportunidad de trabajar con Pedro G. Romero, que ya lleva tiempo trabajando con Israel. Esto ya es, como decía Juan, a partir de 2007, y ahí fue ya cuando decidimos de hacer ya un proyecto con mucha base teórica y bueno, y con mucho repertorio también clásico, con Pedro G. Romero, que hace toda la dirección y el acompañamiento. El espectáculo se llama Otra Utrera, y basado en tres puntales, en la energía de Enrique Montoya, la de Bambino y la de Fernanda. Hicimos una comanda a Mauricio Sotelo, y era un bloque, otro bloque dedicado a la obra de Alfredo Lagos, y otra a la obra de Pedro G. Bueno, y ahí se fraguó una pieza que fue como la base de todo lo que somos ahora. Ahora somos muchas más cosas, pero digamos que ese fue el punto inicial, aunque antes pasaron muchas cosas. A partir de ahí empezamos a construir. Sí, yo estoy de acuerdo también. Lo de antes era como una especie de protohistoria, claro, de bagaje que hay antes, pero verdaderamente Proyecto Lorca. De hecho, se llama Proyecto Lorca por primera vez en ese concierto. Sí, en 2007, ¿no? Sí, en 2007 hubo unos eventos en Utrera alrededor del 500 aniversario de la llegada de la Virgen de Consolación. Fue un boom, hicieron muchas cosas culturales y nos propusieron hacer algo. Nosotros veníamos, lo que ha dicho Antonio antes, de la academia, entonces, claro, enseguida tú ya intentas decir, voy a hacer algo con la música española, siempre te sale Falla, Albeni, Granada, claro, tal. Hacer algo de un compositor de música contemporánea, ya veníamos barajando esto. Pero Antonio había trabajado con Israel y con Pedro en el espectáculo de Arena, haciendo música de Francisco Guerrero, y él me contaba que estaba encantado. Entonces, pues mira, él propuso de ir a ver a Pedro G. Romero, y a partir de ahí a mí me cambió la vida, yo creo que a él también, porque es verdad que fue totalmente a abrir la mente por lo que estamos explicando, por lo que ya fue, oye, esto no lo vamos a hacer, vamos a coger tres puntales de Utrera por tres formas de ver la música, lo académico a través de Mauricio Sotelo, ¿no? Un compositor de primer nivel. Después la música, estuvo con nosotros Alfredo Lagos, que también tiramos de gente de amistad, claro, que tenía unos discos muy interesantes, un disco grabado muy interesante, se llama Metamorfosis, ¿puede ser? Metamorfosis. Y que, donde hace unos estudios de guitarra muy experimentales, que nos ayudó mucho para encontrar una sonoridad. Nosotros lo aplicamos, esas técnicas de guitarra, sobre palos del flamenco, sobre energías del flamenco, lo aplicamos cada uno, lo tradujimos a nuestras técnicas instrumentales, que en eso sí nos valió todo el bagaje que teníamos antes. Y otra parte que era más la de Máquina PH, que era de Pedro G. Romero, este colectivo, y nos ayudó más, lo que dice Antonio, a conectar con otras músicas del mundo que están dentro del flamenco. Claro. Y la verdad que fue muy divertido, se llamaba Otra Utrera, que bueno, que en aquel momento, lo comentó Pedro, nos pareció bien, vamos, no porque fuéramos otras distintas, sino porque bueno, era otra visión de la Utrera, ¿no? de los grandes cantadores y cantadoras que se conoce.
Y a partir de ahí yo creo que empezó todo, por lo menos porque yo personalmente, a través de ese trabajo, que quizá Antonio lo veía con mucha más claridad que yo, lo que he comentado, aunque seamos un binomio, somos personalidades también muy distintas, lo seguimos siendo. Yo creo que también eso nos enriquece, Sí. ¿sabes? Entonces a la hora de trabajar no tenemos problemas porque hay mucha empatía y nunca hemos tenido en ese aspecto nada y nos comunicamos bien. Tampoco nos hace falta mucho teorizar las cosas, yo creo que tocando ya nos entendemos, pero él apostó bastante por aquella propuesta y la verdad que para mí se abrió un campo enorme y Proyecto Lorca cogió sentido porque ya, yo creo que en 2000, si no me quiero equivocar, en 2010 ya Israel cogió partes de esa música para el espectáculo del final de este estado de cosas. Sí, el final de Y ya estuvimos ahí y ya trabajamos con Israel. Claro. Y el binomio también Israel-Pedro, Antonio lo conocía mejor y ya, bueno, ya esto fue... Claro. Esto ya fue entrar en Sí. una aventura increíble de creación, de aprendizaje, de liberación, como bien dice Antonio, y fue es una pasada, fue una pasada. Claro, si en 2007 es un poco la puesta de largo, ¿no?, del dúo, además, digamos, trabajáis con gente que es muy representativa de ese momento. Porque claro, tenéis ayuda en la dirección de Pedro G. Romero, tocáis un par de piezas, me parece, de Muros de Dolor, de Mauricio Sotelo, puede ser que sí. De Mauricio también tocamos 3 piezas. 3 piezas, sí. Sí. Muros de Dolor y un estreno que se llama Muros de Dolor 4. Muros de Dolor 4, eso es, sí. Sí, que son piezas además que son, bueno, están interpretadas, vamos, que se ve que tienen su recorrido. Además es un momento en el que, digamos, el flamenco se está acercando, bueno, con trabajos como el de Israel Galván, Enrique Morente, etcétera, que se está acercando, digamos, al mundo del arte contemporáneo. Sin embargo, el flamenco, hay voces que dicen que el flamenco siempre ha sido contemporáneo, ¿no? Enrique Morente, por ejemplo, tiene una frase que dice: no hay nada más moderno que un cantador con un guitarrista, ¿no? Y de hecho, el nacimiento de las vanguardias artísticas en el siglo XX, en el periodo de entreguerras, el flamenco se convirtió en una pieza central, ¿no? O sea, el propio Federico García Lorca, que hacía poesía surrealista, se interesa mucho por el flamenco. Lo mismo le pasa a Falla, ¿no?, que es un músico, digamos, de vanguardia absoluta. Y el flamenco además tiene mucho interés en lo que está pasando en París a nivel de vanguardia, ¿no? En ese momento, o sea, como casi 100 años después, ¿creéis que en los proyectos que participáis vosotros, creéis que hay un resurgimiento del interés de la vanguardia hacia el flamenco? ¿O creéis que ha estado siempre? ¿O no sé? Sí, bueno, yo lo interpreto no tanto como lo contemporáneo, sino como la academia. O sea, yo lo veo como músicos que vienen con esa formación, con esa tradición de lo que supone la formación académica, entran en el flamenco de una forma para aprender, para nutrirse, y después pues para participar. En este caso son músicos de este tiempo, en nuestro caso somos músicos de ahora, claramente con una implicación en la música de hoy, porque podríamos ser músicos que hacemos música del siglo XIX, del repertorio, pero en nuestro caso nuestro interés es entrar en el flamenco para aprender, para seguir nutrirnos, y bueno, y tener la posibilidad también de en ese aprendizaje participar. En este caso sí que hay una convivencia de esa parte, digamos, intelectual, porque es el repertorio el repertorio parte de ahí. La música contemporánea no es la tradición oral, hay un proceso a partir de la escritura, a partir de la reflexión. Ahí hay un proceso que es diferente al del flamenco, que igualmente es elaborado, y los dos son igualmente de complejos, si se quiere decir. Pero hablar de música contemporánea yo lo veo más como músicos que vienen de formación académica y que entran en el flamenco. Eso hoy sí ya está ocurriendo, bueno, pues porque
el flamenco sí que es verdad que ha sido muy permeable siempre, pero al mismo tiempo también requiere del conocimiento. Nosotros pues nos hemos preocupado bueno, para aprender y entrar desde donde nosotros venimos. O sea, y en ese caso sí que ha funcionado. O sea, llevamos haciendo colaboraciones con muchos artistas, no solo con Israel, y donde la convivencia en muchos casos es 50%. O sea, que eso es lo que nosotros nos hace sentir bien. O sea, no tenemos que ponernos otro traje. O sea, nosotros seguimos siendo nuestra música y esa convivencia existe, ¿sabes? Hay pues varios proyectos con Rocío Márquez, con Perrate, con David Lago, con Rafael Dutrera, con Israel, que ya lo hemos mencionado, con Leonor Leal, con Úrsula López y tanto, y esa convivencia es real. O sea, y a mí es lo que me hace sentir bien, que al principio, bueno, pues tienes esa preocupación, esos complejos, porque claro, el flamenco de entrada, pues nosotros cuando empezamos requería, o nosotros lo veíamos así, de un sentido del ritmo o un sentido de la escucha que es real, o sea, que el flamenco es así, funciona así. Nosotros no respirábamos ni sentíamos de esa manera. Nos esforzamos, lógicamente, en tener esa experiencia, pero no pretendemos sonar como un flamenco, o sea, tradicional. No, lo que nos interesa realmente es que la convivencia sea natural, y eso sí que nos alegra que ha funcionado hasta hoy. Bueno, pues el flamenco indudablemente ha aportado a vuestra formación clásica, de clásica contemporánea. ¿Qué pensáis que el flamenco puede aprender de la música clásica contemporánea, académica contemporánea, ¿no? Como podríamos decir? O sea, ¿creéis que el flamenco realmente tiene mucho que ganar con la tradición, digamos, clásica contemporánea? Uf, yo no sabría qué contestar. La verdad que me resultaría difícil porque... ¿Qué tendría que aprender? Que el flamenco, yo se lo veo tan grande, un género artístico, que tanto como aprender, ¿qué podría aportar quizás, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo, al fin y al cabo, como otras músicas, no el flamenco en particular, sino... Yo, a colación de lo que ha dicho Antonio anteriormente, que hemos tocado este tema también de la música contemporánea y el flamenco, yo creo que la cuestión es que converjan los dos en la creación artística del momento. Porque el esfuerzo de fusionar las dos yo creo que no hay que provocarlo. En nuestro caso, desde luego, no se ha provocado. Ha sido un proceso natural, pero súper natural. Porque con todo lo que veníamos y lo que hemos hecho, no hemos tenido tampoco que plantearnos nada estratégicamente de qué hacer ahora con la gente del flamenco o qué debo de hacer yo para mantener yo mi personalidad, sino la verdad que ha habido una comunión muy sincera y ha sido un proceso como muy natural. Yo ahora que ha hablado Antonio me estaba acordando de los tiempos donde empezamos a trabajar con los flamencos, con Israel, como bien digo, como hemos dicho anteriormente, pero que estaba en ese equipo que estaba Bobote, Joselito Carrasco a la percusión, Juan José Amador. No tuvimos que hacer un esfuerzo excesivo tampoco, ni plantearnos nunca a hablar sobre qué vamos a hacer cada uno, ni trazar unas líneas de nada. Era simplemente que encontramos a personas que nos escuchaban y que veían que le aportábamos nosotros, y nosotros estábamos con personas, artistas, y con el tiempo te das cuenta que genios, que te están aportando a ti,
pero al fin y al cabo era una cuestión de ensayos naturales. Y en ese aspecto no había ningún trazo, ninguna línea roja. Entonces todo eso pasó de esa manera. Claro, cada uno manteniendo su forma de interpretar, su sinceridad. Por supuesto, lo que ha dicho Antonio antes, nosotros, una característica es que nunca hemos querido ser otras cosas que no éramos nosotros. Hemos podido serlo. De hecho, muchas veces, eso sí que lo hemos dicho en ensayos y demás. Oye, yo esto no lo hago. Lo podría hacer, a lo mejor él podría tocar de cierta manera más tradicional de flamenco, o yo podría hacer una falseta y sacar la falseta y tocarla, pero no es nuestra sinceridad. Yo creo que en ese aspecto, siempre que hemos trabajado con artistas, pues hemos dicho lo que nosotros sentimos, y eso es muy flamenco, ¿no? Porque si ahora como hemos aprendido del flamenco es la verdad, o como decía el Bobo, del respeto, y eso sí que. Entonces, la aportación que puede hacer la música académica o contemporánea, nosotros que hemos podido aportar, que quizás, vamos, no que ya hemos sido lo primero, no sé nunca quién es el primero en nada, ni ha sido nuestra pretensión desde luego, pero sí que esos espectros sonoros, quizás esos mundos que hay entre medio, ¿no? Que ya el flamenco tiene esas energías, esos planos sonoros, quizás la música contemporánea, que sí que tiene una tradición, porque es verdad que tanto el jazz se nutre de la música académica. Para todos estos acordes tienen que coger los acordes impresionistas. Entonces, en ese aspecto, volvemos a hacer referencia a Israel Galván, que ha sido con la persona que hemos trabajado desde el principio. Él venía ya con un bagaje de conocimiento a su manera de Ligeti, de Bartók, de Stravinsky, entonces todo eso, de Stockhausen, de Schoenberg, entonces nosotros lo habíamos tocado tanto que era fácil que, me hacía gracia, pero es que es verdad, le decíamos, esto lo tocas un poco por Ligeti. Claro. Y entonces nosotros entendíamos qué es lo que él quería decir, eso no hay un manual que te diga que tocas, cómo se toca por Ligeti, o esto se toca por Schoenberg, o esto lo vamos a hacer por Wagner. Y nosotros traducíamos eso perfectamente, o creíamos que lo traducíamos porque sabíamos qué es lo que estaba hablando. Muchas veces le aportábamos cosas de Luciano Berio, que después fue obra también compositores, que es lo que ha dicho Antonio al principio, en cuanto a un repertorio que teníamos, y a los flamencos pues le comentábamos esto, pero vamos, lo comentábamos tocando, no en un marco teórico. Nosotros creo que no hemos trabajado nunca mucho en los marcos teóricos, no hemos nutrido de ellos, pero en ese aspecto sí que hemos sido muy prácticos. O empleábamos las técnicas contemporáneas, que la riqueza, por ejemplo, sonora de la música contemporánea, sí que es verdad que el flamenco yo creo que la ha ido aportando, la ha ido cogiendo, ¿no? Se ve a pianistas haciendo técnicas extensivas, o guitarristas también utilizando pues técnicas que ya es verdad que en la música contemporánea son de hace mucho tiempo, pero bueno, es verdad que a colación de la pregunta que me has planteado, quizás yo creo que las técnicas de interpretación, sí, pero bueno, en ese aspecto los flamencos la cogen muy rápido, digo en el plano instrumental. Y ahí es donde veo yo que quizá haya más aportación. Y en la nuestra en concreto, pues en ese mundo. Yo, a lo que has dicho antes de la frase de Morente, pues, claro, nosotros para Morente también ha sido un referente. Un referente, lo mismo, por sus discos, pero claro, porque es que al fin y al cabo es que te sientes natural escuchando eso. Es que no hemos tenido la suerte de trabajar con él, pero bueno, su impronta, por supuesto que está, porque es la persona porque ya trabajó con Mauricio Sotelo y trabajó con la música contemporánea. Nosotros empezamos con Mauricio Sotelo. Antonio empezó antes, pero la obra de Mauricio Sotelo de Muros de Dolor, para mí fue muy importante, porque yo por fin pude hacer flamenco. Es que yo lo tenía todo eso en la cabeza, en el corazón, en mi vida, y yo nunca me había planteado que podía tocar flamenco. Ahora con los años digo, qué tontería. Pero era una cuestión antes, porque es que antes se separaba mucho todo. Y entonces tú estabas en el conservatorio y no te dejaban tocar otro tipo de música. Los mismos flamencos tampoco era una cosa que tú pudieras. Entonces yo, a través de la experiencia con Proyecto Lorca, pudimos hacerlo. Entonces, bueno, es verdad que mentes como la de Enrique Morente, pues son los que han provocado que gente como Proyecto Lorca y seguramente muchas más formaciones, pues estemos ahí. Tengan cabida en el flamenco, ¿no? Y que se pueda hablar de Stockhausen o de Luis Ginono como si fuera cantar el flamenco, ¿no? A mí me hacía gracia, ¿te acuerdas, Elirra? Muchas veces, cuando estábamos allí ya un poco liados con las horas y horas de ensayo, que eso era un proceso creativo, vamos, increíble, de muchas horas y de mucha concentración. Y se ponía y nos decía, bueno, ya nos liamos,
ustedes sois los abogados de Ligeti, ustedes sois los abogados de Stockhausen. Es decir, nos decía, claro, si vemos que hacemos algo que no esté dentro de ya, que no se entienda quién es el compositor, claro, pues aquí paramos. Claro, claro. Y la verdad que era esa forma de moverte. O sea, les pasaba a ellos, digamos, o sea, a los de formación flamenca les pasaba con vosotros lo que a vosotros un poco con ellos, ¿no? Totalmente, y el, ¿no?, rigor que dice Antonio, el rigor del ritmo, lo que nosotros pudimos aprender en esa época, bueno, siempre aprendiendo, pero en esa época con Bobote, Joselito Carrasco, sí, esos ensayos, esos camerinos, Juan José poniendo los cantes, claro, es que aunque tocaras, es que ellos veían, es que era curioso, pero es que ellos veían lo contemporáneo, lo veían, ¿no? Y me ponían cosas dentro de mi repertorio, o Antonio, y la verdad que fue un aprendizaje increíble. Sí. Sí, sí. Yo en relación a lo que, por apoyar un poquito la pregunta, yo pienso que es muy interesante el acercar a grandes artistas, ya sea de la disciplina que sea. Entonces, para nosotros ha supuesto bueno, pues una satisfacción el hecho de acercar la obra de Senaki, de Berio, de tantos grandes que estamos en el periodo de la música supuestamente contemporánea, de toda la ruptura de la tradición clásica anterior al siglo XX. Es poco tiempo, pero ya sí que ya tenemos perspectiva pues, para hablar ya con claridad de la importancia que tienen todos estos genios que he mencionado. Y por tanto nosotros sí que ya éramos conscientes por nuestra formación, nuestra formación académica, éramos conscientes de la importancia que tenían estos grandes músicos y sí que veíamos la posibilidad de que los flamencos tuviesen ese acercamiento a estos grandes artistas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido el filtrar de alguna manera toda esa información, eso pasado también por nuestro filtro, y en el flamenco que existe esa escucha, esa intuición, lo que decía Juan, pues todos estos compañeros con los que trabajamos al principio pues lo entendían, ¿sabes? Porque no estábamos hablando de ninguna sofisticación, de ninguna experimentación, estábamos hablando ya de repertorio, de cuestiones musicales, ¿sabes? Ya sea de la densidad sonora, del timbre, pero al final es sonido. Y bueno, sí es verdad que estos compañeros sí que han tenido una actitud abierta, receptiva, que podía haber sido de otra manera, diciendo, mira, no me interesa. Entonces, sí que se ha dado ese logro de que en el flamenco entren estos artistas, estos compositores. Ya existía, ¿sabes? Que ya tenemos, Enrique Morente decía los ruiditos, cuando hablaba, cuando Sotelo le hablaba del ágima. Entonces ya ese escenario ya se había dado y nosotros éramos conscientes, pero claro, nosotros teníamos esa ganas, ¿sabes? De probar qué pasaba, ¿sabes? De probar con Safa de Senaki o otras tantas obras de saxofón, qué pasaba, y ha sido muy permeable. En ese sentido, la aportación yo creo que es permitir esa posibilidad de que los flamencos tengan la posibilidad de entrar en este repertorio a través de nuestro filtro, que lo intentamos de hacer de una manera lo más natural posible. ¿Y cómo veis? Bueno, no sé si estáis muy pendientes de la danza actual flamenca, pero claro, vosotros ya lleváis un tiempo, ya lleváis décadas trabajando con, digamos, con figuras del flamenco, con apuestas innovadoras, vanguardistas, y de alguna forma estos referentes con quienes habéis trabajado se han convertido en clásicos para las nuevas generaciones de baile, ¿no? Yo qué sé, pues si hablamos de Rocío Molina o hablamos de, bueno, básicamente cualquier programación de danza flamenca a primer nivel,
pues todas las programaciones incluyen espectáculos que de alguna forma se introducen o al menos coquetean con la vanguardia, ¿no? ¿Os sentís de alguna forma que habéis formado parte de algún movimiento que ha tenido luego su propia andadura? Hombre, yo la danza, por lo que conozco, ya bebía de la música. O sea, es verdad que la danza yo creo que ha sido la más moderna de todo, la más adelantada de todo. O sea, que esto que hacemos nosotros ya existía. O sea, desde de Stravinsky, pues fíjate, los ballets rusos, con toda la obra de Stravinsky, mismo Falla, Ravel. O sea que nosotros, en ese sentido, hay como una vuelta, o sea, que las compañías de baile, de flamenco, que las bailadores se interesen por la música, yo creo que no es nuevo, o sea, que eso siempre ha existido. Nosotros sí que es verdad que ahí tenemos un campo extraordinario, o sea, porque es verdad que hay un interés por la música y no solo por el flamenco. Entonces sí es real que nosotros ahí, no sé si me decía, ¿cuál es la pregunta? Si teníamos... Sí, si tenéis la sensación de que habéis formado parte de alguna forma del núcleo de referencias que constituyen ahora, digamos, la vanguardia de la danza flamenca, ¿no? Más allá de las colaboraciones que habéis hecho con Israel, con Leonor Leal, con Rocío Márquez, ¿no? Que si os sentís que habéis participado de alguna forma en algo que ha tenido también consecuencias, ¿no? Nosotros sí que cada vez ya en este tiempo, que es verdad que ha pasado mucho tiempo, sí que somos conscientes del sonido, ¿sabes? Bueno, porque hay artistas, bailadoras, que sí que, bueno, les interesa nuestro sonido. Y en ese sentido, pues, bueno, pues nos sentimos muy gratos y bueno... ahí sí que es una realidad, o sea, si nos llaman es porque les interesa lo que hacemos, o sea, nosotros seguimos apostando por la misma forma de trabajo y bueno, Juan, apóyame, dime algo. No, claro, es que en los espectáculos de danza es como en el clásico sería la ópera, es donde se mezclan todas está el cante, está la guitarra, está el toque, está... Entonces, claro, hay un abanico más grande para que nosotros podamos entrar. Es verdad que tenemos la suerte de que cuentan bastante con nosotros en espectáculos de danza, bien sea por la experiencia ya con Israel, pero es verdad que actuamos bastante y es un espacio donde nos sentimos especialmente cómodos, la verdad. Y sobre todo a nivel del sonido, puede ser que todo ese espectro que se crea, ¿no? Con las percusiones, los saxofones, pues es verdad que da mucho juego, no sé si es la palabra, pero sí que es verdad que tienen muchos elementos los creadores a través del movimiento y demás para poder servirse. También nosotros interpretamos muchas músicas a la vez, porque nos estamos poniendo el foco en la música contemporánea, pero que es verdad que nosotros la música popular o la música del flamenco, al entenderlo y hacer nuestras propias formas de ver los distintos palos, los distintos cantes. Entonces, claro, creo que hay una riqueza que a lo mejor a ellos, hay una paleta de posibilidades, mejor dicho, que a ellos le puede interesar más. Sí que es verdad que también hacemos... Es una cosa que con los años también yo lo he reflexionado y lo vemos y nos sigue pasando. Cuando actuamos en proyectos nuevos, es verdad que el sonido, aunque hay un sonido ya Lorca un poco nuestro, que se identifica, pero sí que es verdad que nos colocamos en distintos espectáculos y no planteamos siempre la misma sonoridad. Esperamos que nos digan qué quieren de nosotros. Y en ese aspecto pues nos enriquece mucho, porque vamos como evolucionando. Claro. No sé si hacia dónde, pero no nos repetimos. Claro. De hecho, a lo mejor hay propuestas que nos piden y como sea algo que ya hayamos hecho, lo decimos abiertamente. Claro. En ese aspecto, cada proyecto tiene que ser una nueva exigencia. Sí, tiene que hacer algo. De hecho, ahora mismo pues estamos yo particularmente con la electrónica, Antonio más con el tema de la cuestión física, bueno,
que también seguimos intentando evolucionar, pero vamos, es más bien por una necesidad personal, no hay una, lo vuelvo a decir, no hay ningún planteamiento de querer ser ahora moderno, ni cosas de esas, Sí, sino sí. simplemente que nos lo pide el no estar, creativamente no estar estáticos. Entonces, a tu pregunta, yo creo que los espectáculos de baile, los espectáculos de danza nos permiten esa permeabilidad, como se ensaya tanto, se trabaja tanto, Claro. hay tantos materiales, Claro. entonces todo eso, hay una especie de creación en vivo que nos interesa mucho. ¿Estáis grabando álbum ahora? Por lo que me habéis contado off the record, lo tenéis ya prácticamente grabado, está para mezclar y masterizar. Contadnos, ¿qué es este nuevo proyecto? ¿Es un proyecto a dúo exclusivamente o hay colaboraciones? Bueno, me estoy riendo por las campanas de Santa María, que esto es una maravilla. Nos han dado la hora. Las horas ya están, claro. Aquí forma parte del espectro sonoro de Sí, nuestra entrevista también. Estaba preparado, ¿eh? Estaba preparado. Bueno, tenemos ahí algo, bueno, sí hemos hecho un trabajo discográfico, teníamos ganas un poco de documentar nuestro trabajo, porque sí que es verdad que no somos muy duchos en esto de mantener la documentación y demás, y hemos hecho un trabajo a dúo. A dúo. Si acaso va a haber una colaboración o hay una colaboración, pero sonora, más bien. No, era una cuestión que nos habíamos planteado, pero sí que al final decidimos que sea un trabajo de los dos. De los dos por el hecho de que esté la sonoridad Lorca. Y abarca un poco toda nuestra trayectoria sonora en ese aspecto, y hay trabajos desde el principio, desde el espectáculo Otra Utrera hasta nuestras últimas creaciones. Y bueno, Antonio, pues el nombre yo creo que identifica bastante nuestro estado, ¿no? El nombre de la grabación. El nombre de la grabación. Sí. Bueno, hay una de las piezas que se basa en lo primitivo, en lo más esencial que tiene la música o el sonido, o sea, que es la tierra y el aire. Entonces, y en el sentido más estricto, o sea, la tierra es lo que vemos aquí alrededor de Utrera, que es el campo, lo rural, la base de la economía aquí del pueblo, o sea, el olivar, y todo lo que tiene que ver también pues con el mundo animal, el mundo sonoro animal, y eso nos ha inspirado mucho para rematar, digamos, este trabajo que hemos hecho discográfico. Y bueno, es también darle un poco el asiento documental. No hemos sido, como dice Juan, muy ducho en grabar discos, sí que tenemos archivos privados y eso, pero nos interesaba pues que la gente tenga acceso a este archivo sonoro que va a ser así, o sea, es un repaso de toda esa trayectoria muy representativo, con lo más inmediato, con la última creación que es este asunto agrícola. Yo estoy más con lo primario. O sea, a mí hay una cosa, ¿verdad?, que hablo con Juan, que es una cosa que me interesa, que tiene que ver, yo me alejo cada vez más de lo tecnológico, voy un poquito más a los ancestros, soy más era jarrillo lata que tecnológica. No sé si es una rebeldía, pero es verdad que en el asunto de la percusión tiene muchas posibilidades, todo el tema sonoro, pero también hay una vinculación también con el entorno de donde nosotros venimos, ¿sabes? Del entorno de aquí, de nuestra localidad. Y verdad que yo me siento muy cómodo en ese asunto,
y Juan pues se ha tirado también, ya lo hacía desde hace tiempo con todos los elementos que tiene también lo popular, él lo puede explicar, de elementos muy primarios o pobres, todas esas posibilidades sonoras, que igual lo que volvíamos antes con el flamenco, utilizar todo nuestro background con elementos muy esenciales, ¿sabes? Podemos hacer zafas con un arnés de calesera, de un conjunto de animales, o podemos hacer con los tubos que utiliza Juan, toda la tradición de la música contemporánea del saxo soprano. O sea, un poco ahí está el momento de ahora. Claro, Antonio habla de lo primario, también me gusta también de lo primitivo. Utilizamos instrumentos, yo utilizo el cuerno de castor, por ejemplo, que es un instrumento, la gaita castoreña, la gaita rociera, también le doy un tratamiento. Los instrumentos tradicionales andaluces me interesan mucho, y nos interesa mucho la tierra, lo primitivo nos interesa mucho. Estamos, y también este concepto de la grabación es atemporal, los temas tienen esa viveza del estudio, no son cosas tampoco tan cerradas porque están muy tocadas, porque iba a decir pensadas, pero es pensada a través de haberlo hecho mucho, de haberlo digerido, pero como bien dice Antonio, hay algo de primitivo, y sobre todo también de ritual. Nos interesa mucho esta cosa de lo negro, de lo oscuro, de lo africano, no como ida y vuelta en el siglo XV, sino más bien como lo que tenemos detrás, lo que esta tierra tiene de africano y de negro. Ancestralmente. Entonces, ¿no? Ancestral. Y yo creo que esa parte ahí convergemos muy bien los dos y ahí verdaderamente hay un sentimiento de profundidad, que eso nos acerca mucho al flamenco. Porque verdaderamente hacemos materiales que son una soleá, pero podemos tirar de distintas soleás. Podemos tirar de una soleá, hay una referencia a soleá de Fernanda, a soleá Dame la mano, como procesión, a la soleá del Niño Miguel. Es decir, nosotros eso lo manejamos en una composición, por ejemplo, en distintas capas. Y así con todos los temas. Entonces nosotros en ese aspecto no distinguimos. Si estamos en algo más tradicional, más académico, sino simplemente intentamos ser nosotros mismos. Y en este trabajo, pues creo que hemos sido sinceros con nosotros mismos. Primero porque hemos hecho un recorrido de las músicas y teníamos un poco esa necesidad también de dejarlo, no por algo nuestro de mostrar, de oye, hacemos esto, sino al revés, sino que oye, esto está ahí, esto es un banco de sonidos, es una forma de ver las cosas. Pues como nosotros todos hemos hecho, ¿no? Que hemos escuchado cosas para que nos inspiren, pues si a alguien le sirve para que pueda seguir desarrollando y seguir trabajando sobre eso, pues si ese pequeño granito de arena pues sirve, pues para eso estará. Muy bien. Bueno, esta entrevista se hace a propósito del Festival Desvarío, donde habéis participado. Ahí hacéis una propuesta en la que participáis juntamente con la bailaora Leonor Leal, con Alfredo Lagos y con David Lagos. Y es una propuesta, digamos, muy colectiva, en el sentido de que, además, cada uno hacéis vuestra propuesta, pero vais interviniendo en las propuestas de los demás, generando un totum, digamos, un todo compartido, ¿no? Algo que no se suele dar mucho en el flamenco realmente, porque en el flamenco se estilan mucho más las propuestas de corte individualista, pero en este caso es una propuesta colectiva como muy equilibrada. ¿Qué nos podéis contar de esto? Bueno, la propuesta de Martinicos, como bien dices, al fin y al cabo es una convivencia con grandes artistas, de nuestra parte, suerte de colaborar con ellos, y gente con las que hemos convivido desde hace mucho tiempo. Entonces, al fin y al cabo, en el escenario se produce esa convivencia de manera natural. Natural porque es verdad que, por ejemplo, con Alfredo y David pues llevamos trabajando toda la vida, con Leo también, entonces claro, la propuesta que va montada sobre esos temas específicos, pero para nosotros es algo que no nos cuesta trabajo estar conviviendo con esas músicas.
Sí, bueno, yo también quiero decir, quiero recalcar a quién se le ha ocurrido esto. Se le ha ocurrido a la gente del Dorado, a Pedro, a tu padre y a todo tu entorno, la importancia que tiene el pensar que esto puede ocurrir y que no solo ahora, que ya lleva mucho tiempo imaginando otra forma de escuchar, de ver el flamenco. Entonces eso ocurre allí en El Dorado de hace ya muchos años. Yo he tenido la suerte de ir con Leonor, ahora con Juan, con David, Alfredo. Yo digo, eso, aunque nosotros hemos participado ya juntos en otros proyectos, pero sí que es cierto que en este caso es una obra coral donde se van a dar todos los ingredientes de una manera equilibrada. O sea, sí es cierto que hemos estado siempre colaborando, haciendo la parte musical, y en este caso es una convivencia, no sé en qué porcentaje, pero está Leonor, Alfredo, David y nosotros, bueno, pues muy equitativa, que al final el resultado es lo que dice Juan, es una convivencia natural y para nosotros muy rica. O sea, ya lo hicimos en el Festival del Grec, volvemos al Desvarío, deseando, porque nos tratan fenomenal, o sea, que en lo personal y sobre todo que bueno, lo entienden muy bien, y por eso programan este tipo de proyectos. Hay un factor importante que comenta Antonio, que es la conexión con el público. Que en nuestras propuestas, que hay una parte importante de creación en vivo, cuando sientes esa escucha y esa conexión con el público que está, bueno, no sé si es comprendiendo, pero sí que es verdad que está conectado, que hay un totum, ¿no? con todo, que no hay esa división escenario y a ver qué sino que existe, la verdad es que te encuentras muy muy cómodo y salen cosas, porque nosotros dejamos esos espacios dentro de que estaba todo muy acotado. Leo había muy bien preparado todo con la exposición que en esos momentos se estaba haciendo, y había un planteamiento de todos los números, pero ya en vivo nosotros dejamos siempre partes a la creación para ver lo que surge, y la verdad es que me acuerdo perfectamente de que fueron un día fenomenales. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Esperamos vernos Pedro. pronto. Gracias. 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 Doblaron la campana, como doblaron y la campana doblaron la campana de San Juan de Dios, y la campana como doblaron